Mire, ya lo hemos ido comentando, por tercer día consecutivo se han producido evasiones masivas en el metro como forma de protesta por el alza en el precio del pasaje. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña el expresidente del directorio de Metro, Clemente Pérez. Gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, son hechos inéditos porque evasión ha habido en el metro. Obviamente hay una evasión que es muy distinta a lo que sucede con Transantiago, ahora Red. Pero en este hecho, ¿cómo lo evalúa usted en términos de principalmente evadir el pasaje, pero por sobre todo las demostraciones de masas que van de alguna manera protestando por esta situación? Sí, llama mucho la atención, es verdad que es novedoso. Hay que ponerlo en contexto de todas maneras. El metro lo usan 3 millones de santiaguinos todos los días. Entonces, aunque se ven masas, estamos hablando, el metro tiene 3.500 personas han evadido según el metro. Entonces estamos hablando de una milésima parte de los usuarios en realidad. Sigue siendo el total de usuarios que una fracción durante menor. El día lo usa claramente, claro. Es una cifra marginal, pero que no deja de ser. La gente que evade sigue siendo todos estos grupitos, siguen siendo grupos, como digo, marginales, ¿no? Grupos, aunque se ven patotas y se ven masivos, pero no son de los grandes números del metro. Y sí es importante que son muchos los perjudicados, porque han tenido que cerrar estaciones, han tenido que cerrar accesos. Estos son cabros jóvenes que lo que hacen es perjudicar a señoras o gente que viene del trabajo cansada y que no puede tomar una estación de metro. Entonces los encuentros, es verdad que son nuevos, no habían ocurrido antes, son delictivos también, es cierto, porque hay una evasión y porque son violentos. Ha habido personal del metro con lesiones. Me parece que ahí hay un tema de un fenómeno inusual de violencia y sobre todo me parece tonto, me parece que tiene poco sentido, porque cuando uno hace una protesta lo que busca es que la gente te apoye, generar simpatía en la población en general. Eso es lo que uno busca cuando uno ve las protestas del medio ambiente lideradas por Greta Thunberg, las protestas en general del Día de la Mujer, del Día de la Diversidad Sexual. Lo que buscan es generar apoyo en la población. Lo que hacen estos estudiantes es generar rechazo, porque le genera molestia a los usuarios de metro. Es gente que, como digo, viene cansada. Y por lo tanto es una protesta más bien tonta, aparte de violenta y de poco justificada. Ahora, en el fondo, lo que es el alegato, porque uno puede, evidentemente, tiene que dividir esto en dos partes. Primero, lo que es la acción misma, que de hecho ha sido condenada, hay una serie de medidas ahí. Pero en el fondo hay un descontento a nivel social con respecto al alza en las tarifas del metro. También lo sucedió con Red. Luego de que el panel de expertos por segunda vez consecutiva en el año aumentara, esta vez en 30 pesos, de hecho, en hora pic. Ahora la pregunta que se hacen muchos, y usted con la experiencia evidentemente al haber sido presidente de Metro para poder abordarlo, ¿puede Metro de alguna manera absorber lo que es no sobregasto, pero sí gasto que aumenta con respecto al sistema y que finalmente tienen que pagar los usuarios? Esa es la pregunta que muchos se hacen. El metro es una empresa del Estado. Entonces, al final, el perjuicio que produce en esta evasión es un perjuicio a todos los chilenos. Sí. A todos los santiaguinos, en primer lugar, ¿no es cierto? Porque molesta a mucha gente que tiene que interrumpir su día y como digo, caminar más o tener un retraso, llegar más tarde a la familia, a la casa, tener incumplimiento. Genera un perjuicio a la empresa que se transfiere al Transantiago, pero sobre todo yo lo encuentro bastante vergonzoso como santiaguino, porque el país le pone al sistema de transporte público en Santiago 850 millones de dólares al año en subsidio. 850 millones de dólares al año en subsidio. Entonces, eso alcanzaría, con 2 años, uno podría construir una línea de metro en Concepción. Con 2 años de subsidio en Santiago uno podría construir una línea de metro en La Serena y Coquimbo. Entonces, todo el país prestándole plata a los santiaguinos para que tengamos este sistema de transporte público que es un orgullo. Nosotros nos sentimos orgullosos del metro. Para que se produzcan estas protestas porque está caro, es como reírnos un poco en la cara de los demás chilenos que nos están financiando o contribuyendo a financiar este transporte espectacular que tenemos nosotros en Santiago. Ahora, pero claramente para Metro es preocupante que el pasaje se vuelva caro.
considerando que es un medio de transporte súper transversal, pero que en su gran mayoría es utilizado por personas que cuentan peso a peso para justamente poder movilizarse en el metro. Siempre todas las alzas de la vía, obviamente, para gente, sobre todo la gente de esfuerzo, es un problema. El tema está en que ya se ocupan cuantiosos recursos públicos para financiar la operación, más bien la construcción de nuevas líneas, ¿no es cierto?, y la operación del sistema de transporte en Santiago. Entonces, tenemos que tener noción de eso, de que cada peso que estamos malgastando en Santiago, estamos perjudicando, por ejemplo, a las otras ciudades. Entonces, tenemos que tener un concepto de solidaridad. En segundo lugar, también es importante pensar, aquí las protestas son principalmente de estudiantes. Saben que el pasaje de los estudiantes, el pase escolar, ha subido 100 pesos en los últimos 12 años. De hecho, yo sé que para la gente humilde, 100 pesos al día, decía la ministra de Transporte, 200 pesos al día. El pase escolar no ha tenido un cambio en esta última. En esta última vez no ha tenido alza. Y en las últimas alzas ha tenido muy poco. O sea, lo que termina viendo acá es una especie de matonaje que terminan subiendo porque el sistema tiene que financiarse, porque el costo de la vida tiene que financiarse. Al final, ¿qué es lo que pasa? Es que el pasaje termina subiéndose a los demás. Las autoridades evitan subir el pase escolar precisamente por este tipo de cosas. Entonces, eso explica tal vez que el pase escolar solo ha subido 100 pesos en los últimos 12 años. Partió el Transantiago a 130 pesos el pase escolar y está a 230, 100 pesos. ¿Sabes cuánto ha subido el pasaje normal? 400 pesos. O sea, la diferencia. El pasaje de todos los demás santiaguinos ha subido 400 pesos, mientras el pase escolar ha subido solo 100 pesos. O sea, para concluir, ha habido un beneficio para los estudiantes por sobre el resto de los todas las alzas, seamos francos, todas las alzas, sobre todo para la gente humilde, siempre son un esfuerzo adicional, pero aquí hay una cosa evidentemente injusta en que, fruto del matonaje, de este tipo de protestas, se está provocando que al final las autoridades digan no subamos el pase escolar. Y al final, ¿quién tiene que pagar esto? El resto de los santiaguinos. Más aún, el pase escolar también funciona enero, febrero, cuando los estudiantes están de vacaciones. Entonces, tienen una serie de beneficios los estudiantes en relación al resto de los usuarios. Y no que se condice Ojalá fuera todo gratis. Es cierto que es difícil competir con el ideal y el sueño de gratuidad, pero las cosas cuestan, y cuestan más todavía si la gente los está rayando, los está grafiteando, si los trabajadores no quieren trabajar en el metro porque sufren violencia, etc. Y lo que más llama la atención es que además estos son estudiantes del Instituto Nacional que pareciera, ¿no es cierto?, o mayoritariamente, no hay claridad o convocados por el Instituto Nacional, pareciera, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿qué nos está pasando? Que estamos destruyendo las cosas que realmente nos hacen sentir orgullosos como chilenos. ¿Qué cosas nos hacen sentir orgullosos como chilenos? Cuando un extranjero le pregunta a un chileno, ¿de qué cosa te sientes orgulloso como chileno? Uno dice, del metro, del Instituto Nacional. ¿Cuántos presidentes han habido en el Instituto Nacional? Cuando uno invita a un extranjero al metro, se siente orgulloso. Lo primero que uno le muestra, el metro de Chile es de lujo. Uno, comparado con otros metros del mundo, ¿cuántos metros del mundo tienen 2 líneas nuevas, sin conductor, con puertas de andén? Entonces uno dice, ¿por qué estamos destruyendo las cosas que nos hacen sentir orgullosos? Totalmente de acuerdo con eso, pero yendo al fondo, a ver, la manifestación que claramente es reprochable y raya, en algunos casos podría ya estar dentro de lo delictual, como lo ha dicho el gobierno mismo. En ese punto uno podría hacer el análisis sociológico, cuando se da este tema de cuando hay una alza en el costo de la vida, en este caso del transporte, tan necesario aquí en la ciudad. Y uno podría decir, y ahí hago la pregunta, ¿podría ser esto también un reflejo de lo que ha sido el disgusto ciudadano, no con el metro mismo, porque había una buena evaluación en mucho tiempo, sino con la otra parte del Transantiago, que es justamente red, el transporte más bien de calle, ¿no?, el subterráneo? Bueno, esto ya es presumir intenciones. Estamos y por lo tanto yo dejo de entenderlo, digamos, sencillamente dejo de entenderlo. ¿Por qué se manifiestan precisamente en un medio de transporte que en la última encuesta, hace una semana salió una encuesta que ponía al metro en número 1 a nivel de confianza ciudadana? Y hace algunos años tuvimos enormes protestas por las dificultades que tuvo el Transantiago, que fue una mala política pública, todos lo sabemos, fue bastante desastrosa en muchas cosas. El metro también ha tenido problemas. Y el metro, pero el metro puso el hombro, ¿no es cierto? Le dio conectividad y genera equidad, genera acceso, genera igualdad. La gente de Puente Alto, cuando fue el Transantiago, si no hubiera sido porque estaba la línea 4 del metro, habría sido, yo creo que habrían quemado Puente Alto.
O sea, el metro ha ido generando una accesibilidad, una equidad territorial súper valiosa. Entonces, ¿por qué desatarse y pegarle, ¿no es cierto?, a una empresa que está haciendo las cosas bien en términos de, te insisto, de lo que nosotros queremos como país, que queremos un país más igualitario, donde donde el transporte sea limpio? En otros países las protestas son para tener un mejor medio ambiente. Resulta que hay excepciones en Francia, en Ecuador, y aquí les pegan a aquellos que están contribuyendo, ¿no es cierto?, a tener un mejor medio ambiente. Entonces, son cosas que cuesta entender. Por eso te insisto, aquí hay violencia, hay daños, pero sobre todo hay tonteras. Uno no debiera tratar de darle una buena explicación a este tipo de manifestaciones que lo único que hace es generar rechazo en la población, generar un mayor costo y una mayor molestia en el resto de la comunidad, y terminan de alguna manera destruyendo o erosionando una de las cosas por las que nosotros nos sentimos orgullosos. Para este tipo de casos el gobierno dijo, bueno, se van a aplicar las mismas medidas que Red, Extransantiago, es decir, se identifica a la persona, pasa al juzgado de policía local, se le cobra una multa por evasión, si no la paga pasa al registro de evasores. ¿Es suficiente? Bueno, todo ayuda. Todo ayuda. Yo creo, siempre he pensado que sobre todo con este tipo de multas que son tan bajas, sobre todo yo pienso que lo que uno debiera tratar de transmitir es condena social. Pienso que eso es lo más relevante. Yo no quisiera que los papás se sientan orgullosos de sus hijos que durante el día rompieron una estación de metro, por ejemplo. Más bien, y que los amigos sientan que es más choro el que llama a evadir el metro. Porque tienen que entender que eso genera un daño y genera un perjuicio. Y como digo, de alguna manera estamos bastante privilegiados a nivel nacional de tener una red de transporte como esta. Entonces es de alguna manera también mal usar un privilegio. Son estudiantes, de nuevo, si es que son del Instituto Nacional, son también estudiantes que han tenido la mejor educación del país. Siempre fue una aspiración de todos poder... Pero para ponerlo en la mesa, no se ha individualizado a un establecimiento educacional. Vale. Para tenerlo en consideración, entiendo el punto. Yo digo lo que he leído en la prensa, ¿no es cierto? La prensa lo que dice es de alguna manera señalar bastante que esto tiene que ver con todo el movimiento de protesta que ha surgido del Instituto Nacional. Entonces eso llama la atención, que no son realmente los más perjudicados. Ese es el punto. No son los trabajadores a los que le están subiendo 30 pesos el metro, sino que son los estudiantes a los que no le han subido el metro. Los estudiantes a los que durante 12 años les han subido solo 100 pesos el valor de metro. O sea, mucho menos que todo el resto de las cosas. Son los estudiantes que además tienen pase escolar durante los meses en los que no tienen estudios. Un beneficio. Por último, Clemente Pérez, se nos acaba el tiempo, pero en la experiencia que usted tiene con respecto a Metro, si esto sigue, estas evasiones masivas se mantienen, ¿puede haber un impacto financiero para el tren subterráneo? No, porque hay que ponerlo en perspectiva, como digo. Yo sé que lo financiero no es lo más importante de Metro, pero aplicándolo directamente. Van 2-3 días y van 3.500 personas. O sea, cabros, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población, ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, realmente hay tanto apoyo. En verdad, la gente está en otra, la gente, el chileno es bastante más civilizado y yo lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes porque la gente se ve muy perjudicada. A la gente que ha estado trabajando todo el día y que se va a subir a una estación de metro y está cerrada por este tipo de acciones, le genera una molestia. Entonces yo creo que esto ya pasó y espero que las autoridades también, carabineros y los guardias de metro puedan manejar bien este tipo de situaciones. Pero es verdad que es bastante inédito, pero no digamos que prendió. Afortunadamente la gente tiene mucho más sentido común y esta ha sido una protesta que no prendió en la población. Bien, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego, gracias.